Bueno, vamos a platicar esta mañana. Hemos hecho contacto con el doctor Manuel Perlo Cohen, economista por la UNAM. El doctor es doctor en planeación urbana y regional por la Universidad de California en Berkeley. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y nos va a hablar esta mañana de esta investigación titulada El futuro de México al 2035, una visión prospectiva. Saludamos en la línea telefónica al doctor por recibirnos, Perlo Cohen. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, ¿Qué tal? tengan todos ustedes. Es un gusto estar en el programa. El gusto es nuestro, doctor. Buenos días. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta amplia investigación sobre las perspectivas para los próximos 3 sexenios? Bueno, es un conjunto amplio de artículos, son 19 capítulos en los que participaron 24 investigadores y se tratan temas muy diversos que van desde el comportamiento demográfico del país, la situación de la vivienda, qué va a pasar en las ciudades, cómo va a ser nuestra economía en los próximos 20 años, qué va a pasar con las telecomunicaciones, con las relaciones entre el Estado y la Iglesia, los grupos étnicos, los campesinos. Es una variedad de temas muy amplia que se hizo a partir de esta investigación que coordinamos la doctora Silvia Inclán y yo. Y en este trabajo, pues, se apuntan algunas tendencias, digamos, que son resultado del análisis, por un lado, de las proyecciones demográficas. Por ejemplo, hoy día, pues, sabemos que somos 125 millones de mexicanos. Para el 2035 seremos 141 millones aproximadamente. Y una cosa interesante es que el número de mexicanos mayor a 60 años pasará de 8 millones que somos actualmente a 21.5 millones. Esto en términos de porcentaje dentro de la población total pasará del 7.7 que es en la actualidad al 17.5 del total de la población, o sea que 1 de cada 5 mexicanos tendrá más de 60 años. Eso pues para que consideremos los temas de trabajo, de salud y de atención a la población de tercera edad, ¿no? También tendremos, digamos, aproximadamente un 76% de la población va a residir en localidades urbanas. Va a aumentar ligeramente la población urbana en los próximos años, se va a mantener un núcleo importante de población viviendo en poblaciones rurales. Para el 2035, en 20 zonas metropolitanas que tienen más de 1 millón de habitantes, se concentrará el 60% de la población urbana y casi la mitad de la población nacional, solamente en 20 ciudades. Entonces, estos puntos del territorio nacional, estas 20 ciudades, pues deben de recibir una atención especial porque los problemas de agua, de movilidad y de empleo, de seguridad en estas grandes ciudades, según el acuerdo de los especialistas, se va a agravar. Entonces, pues requieren una atención especial. Obviamente que todos los problemas requieren una atención especial, pero cuando se hacen ejercicios de prospectiva, pues justamente lo que podemos ver es dónde están los problemas más graves y tratar de atenderlos de la manera adecuada, porque la mejor manera de influir en el futuro es construyéndolo todos los días, no simplemente tratando de adivinar o de ver qué es lo que va a pasar, sino decir, bueno, estas son las tendencias, esto es lo que puede suceder, estos son los escenarios, y si nosotros queremos alcanzar los escenarios más favorables, los más deseables, entonces tenemos que empezar a tomar medidas el día de hoy. Ese es el digamos, lo interesante de la prospectiva, ¿no? Que no es simplemente un ejercicio de pensar así románticamente en el futuro, sino de prever lo que va a pasar y actuar en el presente. Doctor Manuel Perlo Cohen, ¿cuáles son las áreas más críticas y retos que tiene el Estado y la sociedad? Bueno, sin duda, el comportamiento de la economía mundial es algo que debe de preocuparnos muy seriamente. Estamos viendo
cambios muy importantes en la economía mundial. Es posible que en los próximos años se presente una desaceleración de la economía norteamericana, y esto pues va a influir también en nuestro país. Ese sería, digamos, un foco de atención importante. Lo que ya mencionaba yo de las grandes ciudades, pues también es una cuestión relevante. Pero me gustaría, por ejemplo, apuntar algo que uno de los trabajos del libro señala, que es la población con participación en sindicatos va a disminuir considerablemente. Incluso en un escenario que prevé el doctor Javier Aguilar, va a descender hasta el 3.5% de tasa de sindicalización en nuestro país para el 2035. Hay otros investigadores que analizan, por ejemplo, el tema de los grupos étnicos y no tienen, digamos, pronósticos muy buenos en el sentido de que el país pueda avanzar hacia una visión multicultural, multiétnica de nuestro país, ¿verdad? Entonces, hay que leer cada artículo y ver, por ejemplo, las relaciones México-Estados Unidos, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y ver qué es lo que están analizando, qué es lo que proponen y cuáles son los escenarios que se señalan, ¿no? Claro. Hay un tema también preocupante que es la demanda de vivienda en nuestro país, que va a ser de 6.5 millones de viviendas nuevas para el 2030, de aquí al 2035. Entonces, tenemos que pensar de a dónde vamos a sacar esos recursos, el suelo, cómo van a crecer las ciudades, el transporte. Todo esto lleva a pensar que el futuro, digamos, es una interrogante, pero que tenemos que empezar a desarrollar las actividades desde ahora para poder construir un mejor futuro. Ahora, a partir de este gran diagnóstico, este análisis tan exhaustivo, ¿cómo podríamos enfrentar flagelos que nos preocupan a todos, como la corrupción y la impunidad, doctor, desde su punto de vista? Bueno, hay justamente un artículo del libro que trata el tema del combate a la corrupción, por cierto, y lo hizo la doctora Irmeréndira Sandoval, que va a ser la futura secretaria de la Función Pública, así que sería interesante que la gente pudiera leer este artículo y ver qué propone la doctora, pero ella preveía 3 escenarios: uno de que las cosas, digamos, se mantengan como han estado y los grupos de interés logren lo que ella llama una captura del Estado, pero también ella propone, digamos, que se pueda avanzar en una democracia, digamos, más profunda, y esto permita combatir la corrupción, ¿no? Cada uno de los temas requiere una solución específica, una solución particular. No podemos generalizar, pero yo diría que una conclusión general del trabajo es que tenemos el derecho a pensar el futuro. Ese es un punto importante, porque México había perdido y ha perdido, digamos, esa capacidad de pensar en el futuro que queremos, ¿no? Porque nuestros problemas cotidianos del día a día son tan graves que no dedicamos un tiempo, un espacio incluso al trabajo académico, que es muy importante también, a los esfuerzos de los proyectos de investigación, a pensar en el futuro. Somos un país que vive más en el día a día y en el pasado. Y pensamos y construimos pocos escenarios y hacemos poca planeación del futuro, ¿verdad? Entonces, yo diría que la conclusión más importante es que es necesario recuperar nuestra capacidad de pensar el futuro, pero no hacerlo, digamos, a la manera simplemente romántica de, quisiéramos que las cosas mejoraran y que fueran esto, o regresar a un pasado idílico que proyectamos hacia el futuro, sino ver qué es lo que queremos ser, y entonces decir, para lograr eso tenemos que tomar estas medidas. Por ejemplo, queremos ser una potencia. Muchos de los políticos que participaron en la campaña decían, queremos que México sea una gran potencia. De acuerdo, está muy bien eso, pero ¿qué tenemos que hacer hoy y mañana para lograr que México sea
una gran potencia. ¿Qué tenemos que hacer en materia de educación, en materia de participación social, en materia de democracia, en materia de avance científico, en materia de mejoramiento ambiental? Si queremos realmente ser una potencia, bueno, pues entonces nos tenemos que poner a trabajar desde hoy para lograr eso, ¿verdad? Pero empecemos primero discutiendo qué tipo de país queremos ser, cómo queremos que sean las relaciones entre nosotros, cómo queremos ser en el concierto de las naciones, cómo queremos afrontar el problema del medio ambiente y del cambio climático. Todo ese ejercicio de pensamiento es el que tenemos nosotros que dirigir y hacerlo sistemáticamente. Y el libro lo que ofrece es información, son métodos de reflexión, son ideas, son propuestas para pensar ese futuro. Ahí es donde, más que sugerir un futuro de país, ¿verdad? Porque pues hicimos un ejercicio académico finalmente, donde cada quien daba su punto de vista, ¿verdad? Con toda la libertad que la investigación académica permite, y entonces se expresaron posiciones muy distintas. No hay una visión, digamos, única del futuro de México en este libro. Lo que se ofrece son los instrumentos, las herramientas, la información y las reflexiones para que otros investigadores y para que el público, que además puede descargar este libro gratuitamente del repositorio digital del Instituto de Investigaciones Sociales, lo busque y lo tome realmente como parte de su actividad cotidiana y de su ejercicio ciudadano, y pueda incorporar esta posibilidad de vislumbrar un mejor futuro dentro de sus vidas. Pues le agradecemos mucho sus palabras para las audiencias de Radio Educación, doctor Manuel Perlo Cohen. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto estar con ustedes. El doctor Manuel Perlo Cohen, economista por la UNAM, doctor en Planeación Urbana y Regional por la Universidad de California en Berkeley, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.